que esta iniciativa ha sido aprobada por una gran mayoría, siempre con gente consciente, que no vota gratis, que es un poco más crítica y que se va más allá de la propia letra y analiza el propio espíritu de la ley. Ha sido aprobada por la Cámara de Senadores y ha pasado a la Cámara de Diputados, con el objeto, pues, de que una vez que esté aprobada aquí, por el Congreso, por las dos cámaras, pase a las diversas legislaturas de los estados y por las 2/3 partes de ellas, entonces pueda ya considerarse como aprobada, como una reforma de carácter constitucional. Este es el paso que siguen normalmente este tipo de iniciativas. Habría que señalar también que en las propias juntas de conciliación y arbitraje hay un malestar que se ha expresado con la suspensión o el cierre temporal de estas juntas. La federal, que se encuentra muy cerca de la Guamas Capozalco, pues ahí encontramos lo que está sucediendo, y esto porque en la propia iniciativa no queda claro, no hay un señalamiento en el sentido de que serán aprovechados los conocimientos, de que podrán traerse los mismos ahora a los tribunales laborales. Entonces, incluso algunos compañeros nos han invitado, vengan a ver cómo se encuentran las cosas ahorita, ¿no? Están en la banqueta, prácticamente meeting constante, etcétera, etcétera, etcétera. Empezamos por mencionar también que ahora va a depender del Poder Judicial de la Federación, bueno, pero corresponde a materia federal, obviamente, y hay que decir que, pues, las juntas de conciliación habían caído en un deterioro constante, ¿no? Lo que dio paso a una corrupción que se fue acelerando en los decenios pasados. Ya prácticamente yo, desde que no soy nada joven, y recuerdo que, pues, en plan de broma ya hablaban de las juntas de consolación y argüendaje, ya no hablaban de juntas de conciliación y arbitraje, ¿no? Y esto, pues, se ha pronunciado. No quiere decir tampoco que no se ganara un asunto, pero en asuntos neurálgicos de la economía, en asuntos realmente graves, de carácter colectivo, pues hay mucho mayor problema, ¿no? Independientemente de que también existía esto a otro nivel. La integración de las mismas, como sabemos, está compuesta por representantes del Estado, representantes de los patrones y representantes de los trabajadores. Por lo que corresponde a los representantes del Estado, obviamente lo eran, de acuerdo con la política del sexenio en turno. Por lo que corresponde a los representantes de los patrones, pues también lo eran, defendían sus propios intereses. ¿Qué pasaba, en cambio, con los intereses de los trabajadores? Que los trabajadores no tenían, o no tienen todavía, porque sí, parece que va a ser todavía un lapso de 2 años, mientras se instaura y tarda, pues, en instaurarse plenamente, primero de una manera parcial y luego plenamente los tribunales federales. Pues aquí no, aquí los representantes, pues, pertenecían al corporativismo, al llamado sindicalismo charro, al llamado sindicalismo blanco, que, pues, tiene compromiso con el propio Estado, con el sexenio en turno, o que tienen compromiso con los propios empresarios. A esto se había llegado, ¿no? Piénsese simplemente en el papel que ha jugado la CTM, que todos la conocemos, donde Fidel Velázquez permaneció más de 30 años al frente. Piénsese en la Confederación Regional Obrera Mexicana, o en la CROC, o en los propios sindicatos blancos. Pues es triste. Esto dio lugar, fue la situación que existía, esta corrupción, esta pérdida de confianza, a que gente que se ha dedicado mucho, acaba de fallecer Néstor Reboel Lozano, pero él fue un partidario precisamente de la instauración de los juzgados laborales o los tribunales laborales. Hizo mucho hincapié en esto, igual que alcalde Giustiniani, Arturo Alcalde Giustiniani, que se echó unos pocos enemigos encima, pero la verdad es que el deterioro ya era muy grande. Nosotros pensamos que la solución no es esa. La solución está en una verdadera representatividad por parte de los trabajadores, ¿no? Y esto tendría que ver con 2 aspectos básicos: con el registro sindical, con lo que corresponde al propio sindicato, y con la toma de nota de la directiva. Yo simplemente no pretendo hacer un examen exhaustivo de esto,
pero simplemente señalaré, como lo menciono en los cursos que doy en la UAM de Derecho Laboral, que hay que ver la contradicción que existe entre el artículo 356 y el 368 relativo al propio registro de los sindicatos. Primero dice, para la constitución de un sindicato no se necesita autorización previa, y esto en cumplimiento al convenio 87 signado con la OIT y desde luego con la propia Constitución, en su fracción 16 del propio 123. O sea, habría un cumplimiento. En la Constitución aparece de una forma resplandeciente, amplia, abierta, esta libertad sindical que a la fecha pues no se ha llevado. Hay que mencionar simplemente que del 100% de los trabajadores se dice que el 7, el 8% están sindicalizados, y de ellos el 80 o cerca del 90% pues son sindicatos corporativos o sindicatos blancos al servicio del patrón. Entonces había que poner ahí, es donde había que democratizar verdaderamente esto, ¿no? Y en la toma de nota, que es la acreditación que le da la Junta todavía, la Junta de Conciliación y Arbitraje respectiva, ¿no? a la propia directiva sindical. Yo me permito tomar la ley y leerles a ustedes el artículo 692, fracción cuarta, y el 693, para que se observe la mala fe. Es decir, si no se necesita autorización previa, y incluso de la toma de nota, estamos hablando ya específicamente de la toma de nota, ya no del registro, se señala textualmente: los representantes de los sindicatos acreditarán su personalidad con la certificación, es la toma de nota, que les extienda la autoridad registradora correspondiente de haber quedado inscrita en la dirección del sindicato. Se le agregó con la reforma de 2006, también podrán comparecer por conducto de su apoderador general legal, quien en todos los casos deberá ser abogado, licenciado en Derecho pasante. Bueno, aquí aparece la acreditación. Pues sí, pero es el visto bueno. Pero vean ustedes lo que dice el artículo 693. Las juntas podrán tener por acreditada la personalidad de los representantes de los trabajadores, sindicatos, federaciones o confederaciones, sin sujetarse a las reglas del artículo anterior, siempre que de los documentos exhibidos lleguen al convencimiento de que efectivamente se representa a la parte interesada. Aquí hay un aspecto totalmente subjetivo, ¿no?, que deja en manos de la autoridad registral, por lo que corresponde a las directivas, pues si se da o no se da, o en qué términos se da. Y podemos poner muchos ejemplos, desde luego el de la Ruta 100, que fue uno de los principales movimientos que se dieron en los 80s, o podríamos poner el del Grupo México en la minería, donde ha habido problemas muy serios durante años y años, algunos han tenido que salir incluso de aquí. En fin, o podríamos poner el de la ANDA y el SAL, donde se guardó silencio y simplemente no se reconoció ni al sindicato y mucho menos a la propia directiva, etcétera, ¿no? O sea, está claro pues lo que ha sucedido en relación con esto. Yo pongo como ejemplo, y me permito aquí hacer referencia a algunas, ya específicamente sobre el registro sindical, algunas de las argucias, de las tretas que ha inventado políticamente la autoridad para no otorgar finalmente el registro. Aquí, retomando directamente de la práctica diaria, pues hay la impresión de un celo legalista absolutamente, y así se pide, por ejemplo, la modificación de la redacción de un artículo, la precisión de otro o la eliminación de uno más. En otros casos sencillamente se indica que el estatuto no se ciñe al derecho, o se declaran que no son competentes para eso, aunque sí lo sean, y aunque lleguen, se amparen y luego lleguen más adelante, pero por lo pronto ya entorpecieron eso. Bueno, también podemos decir, pues, por otra parte, que la iniciativa referida dispone, por una parte, en relación con los juzgados federales, ¿no?, que estos dependerán del Poder Judicial de la Federación, y los otros dependerán, valga así decirlo, con la repetición, de los tribunales de justicia de cada estado, o en caso específico, el nuestro, el de la Ciudad de México. ¿Qué pasa con la conciliación? Bueno, todavía existe la conciliación, la primera audiencia de conciliación, demanda y excepciones. ¿Qué va a pasar?
si ahora van a pasar después de la conciliación, pues hay centros de conciliación de carácter local en cada estado de la República y luego en el ámbito federal, desde luego, uno específicamente concreto, ¿no? Se dice que la conciliación se llevará de manera obligatoria, previa, y que además, pues aquí debe ser llevada esta en los términos de autonomía, presupuesto, gestión, decisión. Cabe señalar que si bien es una sola audiencia, las partes podrán tener otra más. De hecho, en la praxis, en la práctica concreta, pues aunque haya pasado esta etapa en cualquier momento de un juicio, no sé, en desahogo de las pruebas, en los estudios de las pruebas, en alegatos, etcétera, se puede decir, a ver, vamos a platicar, vamos a llevar, así que no hay un cambio sustantivo, salvo por lo que corresponde a la materia constitucional donde va a estar. También se menciona ahora a nivel constitucional que este organismo descentralizado que se ocupará de la conciliación se tendrá que ver, desde luego, con el registro de todos los contratos colectivos y las organizaciones sindicales, así como de todos los procesos administrativos. Yo quiero hacer mención aquí que uno de los principios es precisamente la publicidad, o sea, independientemente de que se deposite, habrá la obligación de que se dé publicidad a efecto de que los trabajadores, pues efectivamente sepan que cuentan o no cuentan con un contrato colectivo y poderlo pedir, poderlo tener en sus manos sin necesidad de que haya una amenaza de despido, ¿no? Porque a eso se ha llegado, al grado, pues tú conoces tu derecho, pero yo quiero verlos. ¿Qué vas a demandarnos o vas a demandar a la empresa? ¿Por qué lo quieres? Y eso en una primera amenaza y después, bueno, pues ahí te vas al juicio y a ver cómo le hacemos, ¿no? Tomando en consideración todo lo mencionado. Ahora bien, para la designación de este organismo, de estos centros a los que yo hago referencia, bueno, del titular me refiero, el Ejecutivo Federal presentará una terna a consideración de la Cámara de Senadores, vendrá la presentación posterior de quienes son propuestos y para la organización, para la designación se necesitarán las 2/3 partes de la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores, ya sabemos cómo se integra, es la Cámara que tiene menos representatividad. Si bien se dice que representa a los estados, lo cierto es que cuando hay un problema con características políticas, y en este caso obviamente que lo hay, pues se pasa ahí porque ahí hay menos discusión, hay menos representatividad, etcétera, y entonces, bueno, esto pasa. Se agrega que si en un plazo de 30 días no se ha designado a quien estará al frente, bueno, lo podrá hacer el presidente y en un segundo caso, rechazada por segunda vez, será el presidente también quien nombre a la persona que ocupará este cargo, que no dudamos que tiene matices muy importantes de este carácter. Como lo ha señalado el compañero profesor que litiga mucho en estos aspectos y está al frente de contratos colectivos, me refiero a Manuel Fuentes, como lo ha mencionado también alcalde, como lo ha mencionado Santos Azuela, un acreditado laboralista, etcétera, como ha sido pues mencionado por todos los que se dedican al análisis de los problemas sindicales, contractuales, de huelga, etcétera, pues el presidente seguirá teniendo desde luego una injerencia en los registros sindicales, sus directivas, en los estatutos, lo que dará como resultado que prevalezcan los criterios de carácter político más que jurídico, ¿no? No podemos dejar de negar, por eso yo menciono que el derecho laboral no puede estudiarse aisladamente, tiene que estudiarse dentro del contexto en que se da. El derecho del trabajo, pues como todos los derechos, es un producto social, donde también las autoridades de poder, los grupos fácticos, etcétera, etcétera, que tiene consecuencias sociales y en este caso graves porque son comunidades completas, ¿no? Yo quiero mencionar al respecto que la UAM está por inaugurarse, ya se aprobó y en enero empiezan las clases de una maestría en Derecho. Y una de las especialidades precisamente no se le puso de Derecho Laboral, el nombre que se le dio es Político, Social, Laboral. ¿Y por qué? Algunos se oponían
y dieron sus razones porque quieren ver el derecho solamente como el que aparece en la legislación, y no, pues va mucho más allá, ¿no? Este es un ejemplo, pues, de que aquí en la UAM, pues sí se pretende estudiarlo, no solamente en la teoría, no solamente en la ley, en la letra, etcétera, o el espíritu que parece desprenderse, sino en su conocimiento. Una anécdota muy rápida antes de terminar. Fue jefe del departamento durante 4 años el licenciado Pablo Monroy, que ahora es magistrado. El licenciado Pablo Monroy había estudiado en la UAM, un idealista completo, y él, como Quijote Lancelristre, pensó que con la ley en la mano, con la ley bajo el brazo, iba a sembrar el derecho. Y fue el representante de un movimiento muy importante, muy importante sindical. En este momento les doy el nombre del mismo. ¿Y qué pasó? Que pese a que tenían un buen contrato colectivo de trabajo, etcétera, se tuvieron que ir incluso a huelga de hambre por las condiciones, y lo único que ganaron fue que los liquidaran conforme a la ley. Casi se muere, casi pierde la vida él como abogado laboralista, idealista, honesto, limpio, y desde luego parte de la propia dirigencia sindical. Un punto benéfico, porque se pone ya a nivel constitucional. Con la reforma de 2012 se hablaba del voto secreto, y ahora se habla ya directamente del voto libre, personal y secreto de los trabajadores en los casos de elección de sus dirigentes. Sin embargo, se hace referencia a las modalidades que tome la Asamblea, y aquí en la votación directa o indirecta. Seguramente esto se va a repetir, así está actualmente en la ley. Una vez que cambie, que haya reforma después de la Constitución, que venga ya la reforma a la propia Ley Federal del Trabajo, pues será algo parecido. Y no es lo mismo que los trabajadores voten en forma directa por sus dirigentes a que por medio de representantes, aunque los hayan elegido. Pues es mucho más fácil la manipulación y no se llega prácticamente a nada, ¿no? Pues yo creo que es lo fundamental, lo que podría decirles en este momento. Espero los comentarios de ustedes y sus preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Octavio Loizaga. La idea, compañeros, de verdad es que podamos entablar un diálogo con los compañeros, porque yo entiendo que hay muchas dudas respecto a qué implicaciones tiene propiamente para un trabajador, para los trabajadores que ya tienen, por ejemplo, casos en la Junta, si realmente se va a garantizar la justicia laboral para los trabajadores, porque como ya se menciona, parte de la polémica es qué tanta justicia laboral había con las juntas de conciliación y arbitraje. ¿Qué tanto es un golpe para los sindicatos corporativistas? ¿Qué tanto fue una negociación? Porque acuérdense que esta reforma se aprueba primero en una comisión, y después, incluso si uno hace el seguimiento de las noticias, la CTM negocia directamente con Peña y sale una nueva iniciativa en la Cámara de Senadores. Entonces, yo creo que es muy interesante que se pueda entablar este tipo de diálogo con los compañeros. Ojalá que al finalizar la participación de la licenciada Verónica se pueda, pues, que puedan emerger las dudas que ustedes tengan, ¿no? Entonces, cedo la palabra a la licenciada Verónica Alejandra Curiel Sandoval. Ella también es especialista en Derecho Laboral. La compañera ahora es encargada del bufete jurídico de la UAM. Ustedes saben que este bufete tiene, pues, un servicio muy grande. Ha sido todo un logro, ¿no? Ya tiene varios años funcionando. Y, pues, bueno, dejaría la palabra a la compañera para que nos hablara de algunas particularidades de la reforma laboral. La computadora la acerco para acá. ¿Quieres que le vaya cambiando o le digo? Sí, salgo a estudiar rápido. Con el cosito. Sí, si quieres. Ya. Y para cambiarle se puede con el... ¿Aquí, Viri? Sí, si no...
¿Se oye? Sí. Lo presento allí para moverla, ¿no? Sí, si quieres yo lo presento, ¿eh? Allí. Sí, sin problema, por favor. Que puedan servir para diluir algunas de las dudas que se llegan a tener conforme a con base a la redacción que quedó con la que quedó actualmente la reforma del artículo 123. Bueno, como todos sabemos, la reforma del artículo 123 es una propuesta prácticamente presidencial de Enrique Peña Nieto, en donde se supone que el fundamento para crear o para generar esta reforma fue precisamente la creación de tribunales laborales que dependieran básicamente del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas en cuyo caso recayera. ¿Para qué? Supuestamente el propósito de crear estos tribunales o estos juzgados es precisamente acelerar los procesos de disolución de los conflictos laborales, que como sabemos hay conflictos laborales que pueden tardar 8, 9 o 10 años en la propia Junta de Conciliación, se ha logrado eso en general. Y bueno, pues hay que esperar todo ese tiempo para obtener una resolución a favor o en contra de lo que el litigante haya solicitado. Precisamente ese planteamiento de crear un organismo autónomo, porque se propone que debe ser un organismo autónomo descentralizado, que pertenezca al gobierno federal o al gobierno local, en este caso de conciliación, pues prácticamente es para darle facultades o todo el poder necesario para la resolución de conflictos, pero además no queda únicamente en ese aspecto, también hay que contemplar el registro sindical, la modificación o la creación de los contratos colectivos de trabajo, que también a nivel federal se le otorga las facultades a este organismo. Si pasamos a la primera diapositiva, traté de poner aquí tres diapositivas o 4 con contenido general, que básicamente en este pongo cuáles son los sujetos de una relación individual de trabajo, que es realmente donde va a impactar. Cabe mencionar que con los trabajadores que prestan sus servicios al Estado no va a modificar nada. Es únicamente para los trabajadores generales o trabajadores que forman parte del artículo 123 del apartado A de este artículo, lo que tiene que ver con la Ley Federal del Trabajo. Como sabemos, los trabajadores deben de ser personas físicas que presten sus servicios a un patrón y el patrón se contempla como persona física o moral. Pasemos a la siguiente, por favor. Dentro de estas relaciones laborales tenemos que hay 3 elementos para que ustedes puedan identificar cuáles son las relaciones que se consideran de este tipo. Estos 3 elementos, el primero es que el trabajador presta un servicio personal al patrón, el segundo elemento es precisamente que exista subordinación del trabajador hacia el patrón y el tercer elemento que exista un salario. Ahora, esta relación prácticamente es directa. De manera original se había pensado precisamente en la creación de juntas de conciliación y arbitraje por la cuestión de la equidad, que tiene que existir entre el trabajador y el patrón. Como sabemos, el patrón pues, es poseedor de los medios de capital, dueño de los medios de producción, él tiene los recursos propios suficientes para solventar los gastos en una relación laboral con un trabajador. El trabajador, de manera esencial, únicamente es poseedor de su fuerza de trabajo y precisamente es esta la que vende a cambio de un salario para poder obtener recursos económicos que le permitan subsistir. La creación de las juntas de conciliación y arbitraje lo que buscaban era mantener ese equilibrio en donde al trabajador se le otorgaran ciertos beneficios en cuestiones de resolución de los conflictos para que el patrón no tuviera el control absoluto de poder manipular el sistema por el cual se resolvían precisamente estos conflictos. Sin embargo, pues con la práctica nos hemos dado cuenta de que incluso se puede presentar corrupción en las juntas de conciliación. Sin embargo, la representación tripartita en donde participa representante del gobierno, representante de la junta, representante del patrón y representante del trabajador, lo que prevalecía es precisamente que se diera un voto de confianza al trabajador. Y evidentemente, aunque hay minoría ante esta representación tripartita, pues de alguna manera se protegía en ciertos aspectos al trabajador. ¿Qué es lo que sucede cuando se le
pasa toda la facultad a un juzgado o a un tribunal, esa facultad de decisión va a recaer en el juez. Y el juez es el que va a tener, sin importar lo que opine algún representante del trabajador, sin importar lo que a lo mejor los medios probatorios ofrezcan, se va a proporcionar aparente legalidad. ¿Y por qué les comento esto? Porque precisamente en el bufete de repente uno dice, tengo este asunto prácticamente ganado, como decimos nosotros como litigantes, y de pronto el propio juez determina que no tenemos la veracidad en el conflicto, cuando todas las pruebas están a favor nuestro. Entonces, ¿qué nos garantiza precisamente en estos medios que se vaya a proporcionar seguridad jurídica en donde se proteja al trabajador? En la resolución de conflictos, bueno, como sabemos, en primera instancia, esta nueva reforma que se plantea el 123 ya está aprobada por el Senado de la República, falta en la Cámara de Diputados, aquí se envió, me parece que el 21 de octubre, es muy reciente que la recibieron. Entonces, pues está en discusión. El Ejecutivo plantea toda una reestructura en el sistema de justicia laboral actual, en donde se propone la resolución de conflictos con base a 5 principios fundamentales. El principio de legalidad, el principio de imparcialidad, la transparencia, la autonomía y la independencia. ¿De quién? Pues prácticamente se supone que es de los tribunales o de los juzgados en materia laboral. Sin embargo, debo de mencionarles que muchos de estos principios están íntimamente ligados a los procesos de globalización, al proceso de globalización que se presenta a nivel mundial, en el cual México está inmerso. Por ahí, si ustedes pueden profundizar un poquito más en la propuesta de reforma, surge prácticamente, como el doctor ya lo mencionó, por cuestiones que no solamente son para tener justicia laboral, sino por cuestiones políticas, por cuestiones laborales. Hay problemáticas laborales ya desde este momento con las personas que están trabajando en asuntos de conciliación. Surge por cuestiones económicas, respetando o haciendo alusión a quién, basado en quién. Pues precisamente en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que prácticamente es el que impone o que solicita que se aceleren la solución de conflictos, porque dicen que México tiene un proceso muy lento de solución de conflictos por políticas prácticamente del Fondo Monetario Internacional, bueno, no digamos del Banco Internacional. Y también, bueno, hay cuestiones sociales en el fondo. Es decir, ¿a quién va a beneficiar prácticamente esta reforma o esta aparente reforma que se plantea? En donde llega o se plantea directamente es el artículo 107, pero prácticamente que se reforma o en el que hay adiciones y mayores modificaciones es en el 123, mediante 2 fracciones. Es la fracción 20, prácticamente está sufriendo una reforma, y la fracción 22 bis es un anexo que se está planteando. Bueno, dentro de estos principios, de legalidad hace referencia a que la solución de los conflictos se modifiquen o se obtengan prácticamente de todo lo que determine la Ley Federal del Trabajo y en este caso el propio artículo 123. La imparcialidad. El juez únicamente tiene que atender lo que se indican en las pruebas, lo que se haya obtenido de las audiencias para la solución de los aparentes conflictos. Transparencia. Pongamos un ejemplo con la transparencia. Se supone que se pretendía con la reforma de 2002 obtener transparencia en los registros sindicales, precisamente en ver cuáles son los contratos colectivos que se encuentran vigentes. ¿Eso mediante qué? 2 páginas principalmente. La página de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y la página de la Junta Federal de Conciliación Arbitral. Si nosotros ingresamos a estas 2 páginas, encontramos que a veces el sindicato que estamos buscando o el contrato colectivo que estamos buscando no lo podemos descargar, no lo podemos consultar. Fíjense, desde 2012 han pasado 4 años de la implementación de la reforma de la Ley Federal del Trabajo y es algo que no se ha podido superar. Entonces, podemos hacer referencia a que esta reforma que se está planteando en este momento va a estar en las mismas condiciones. Van a pasar 4 años y seguramente vamos a estar igual. Ahora, el de autonomía. Realmente, el que sea el presidente que pueda nombrar al titular de la dependencia no nos da certeza de que exista autonomía de manera completa. Entonces, creo que este sería también uno de los principios que están dando origen, pero que además van a ser violados en breve. Y el último que tiene que ver con la independencia. Sí, puede existir a lo mejor independencia, en este caso del Ejecutivo hasta cierto punto, pero bueno, pues va a ser parte del Poder Judicial. Y en ocasiones hemos visto que nuestros dirigentes o nuestros gobernantes,
Entre ellos tienen una muy buena relación y a quien perjudican realmente es a la sociedad. Y nosotros pensando que a lo mejor no se llevan muy bien y que muchos de ellos van a estar en favor nuestro. Bueno, pues esto es algo de lo que seguramente vamos a empezar a observar como un desequilibrio en la actual reforma a la ley federal, digo, al artículo 123 y que va a repercutir en la ley federal del trabajo. Ahora, dentro de la integración o de la representación precisamente de la creación de estos tribunales, se plantea también que las resoluciones de las diferencias o de los conflictos, porque así es como lo plantea el nuevo texto, las resoluciones entre estas diferencias o conflictos del trabajador y del patrón en los juzgados o tribunales deberán basarse en ciertos principios. Dice que estos principios, que son a los que ya hicimos alusión, van a dar apertura a que exista una instancia que se requiere con base en ellos. ¿Cuál es esta instancia? Pues una instancia conciliatoria, que también la conciliación es parte de los nuevos mecanismos alternos de solución de conflictos que prácticamente lo que hacen es quitar la responsabilidad al Estado de que el que debe garantizar que se respeten los derechos laborales, el que debe garantizar la impartición de justicia. Esto de la mediación, de la conciliación, del ombudsman, son mecanismos para eliminar la responsabilidad que el Estado tiene de garantizar la justicia de toda la sociedad y prácticamente pasarla a un tercero en este tipo de relaciones. Igualmente se propone por ahí una creación de particulares, no específicamente en la reforma 123, pero sí en toda la transformación que tiene la oralidad de los procesos judiciales a nivel federal. Pero bueno, esta instancia de conciliación o este organismo va a ser implementado en dos vertientes, la local y la federal. Dice que las locales se van a formar centros de conciliación especializados prácticamente en esa materia, porque como ya lo mencionó también el doctor Loizaga, los conflictos van a tener esa obligación de pasar primero por esta instancia, por la instancia conciliatoria, a pesar de que en la audiencia que se conoce como audiencia de conciliación de materia y excepciones ya se prevé prácticamente que exista una conciliación. En el ámbito federal va a existir este organismo descentralizado que ya les hemos venido mencionando, en donde, prácticamente se van a tener que registrar organizaciones sindicales y el registro de los contratos colectivos de trabajo. La reforma prácticamente no hace alusión a si estos son de competencia federal únicamente, lo que nos lleva a pensar que son todos, los de competencia federal y los de carácter local. Entonces, vean ustedes, el principio de la transparencia, el principio de la autonomía y el principio de la independencia realmente se van a respetar si precisamente el representante de esta instancia conciliatoria a nivel federal es el que va a ser propuesto por el Ejecutivo Federal. Entonces, bueno, ¿qué tiene que pasar con estas instancias o con estos nuevos organismos que se están comentando? Se supone que deben de tener personalidad jurídica propia, patrimonio propio, que deben de regirse con base a los siguientes principios: la autonomía técnica, la autonomía operativa, la presupuestaria, la de decisión y la de gestión. Es decir, ellos prácticamente van a regirse por sí solos, no van a tener intervención, a lo mejor de algún partido político, de algún sector gubernamental, de nadie, ni siquiera del Poder Ejecutivo. Estos principios, ¿qué van a hacer? O todos estos parámetros, ¿qué es lo que van a ocasionar en la sociedad? Aparentemente van a repercutir en que se garantice el proceso por el cual se solucionan los conflictos, el que haya una independencia prácticamente en la solución de conflictos, el que exista certeza de la resolución que te está otorgando la autoridad competente, en este caso, el que haya imparcialidad, el que exista confidencialidad, es decir, que prácticamente tú vas a poder tener secreto, la reserva de datos en el asunto a desahogar, en la problemática de desahogar, que el sistema por el cual se está solucionando el conflicto sea eficaz, además de esto que sea objetivo, que esta solución del conflicto vaya dirigida hacia la mejor opción de quien tenga las pruebas necesarias para acreditar lo que está discutiendo, lo que está disputando, con alto profesionalismo. Es decir, las personas que van a llegar a fungir como servidores públicos o como trabajadores en estas instancias deben de ser personas con alta preparación en el campo laboral. Digo, bueno, como lo comentaba también el doctor hace un momento,
allí podría bien dar paso a la incorporación de los trabajadores de las juntas de conciliación. Sin embargo, hasta el momento no se ha dicho qué va a suceder con ellos. Ellos son los que están más capacitados para precisamente caminar esta nueva reforma, porque a veces ni siquiera los propios litigantes conocemos la profundidad de las reformas y resulta de que la mecanógrafa conoce más que el propio litigante, porque ella se encuentra al frente prácticamente de toda esta solución diaria de las controversias. Pero bueno, esta etapa conciliatoria o estas instancias conciliatorias precisamente no van a eliminar el que tú puedas como trabajador conciliar en etapas posteriores con el patrón. Las etapas posteriores de conciliación no van a repercutir, no van a tener injerencia entre ambas. Es como una, digamos, una fase adicional que se va a añadir al proceso laboral, que va a ser previo a toda a las dos audiencias que ya se contemplan desde la reforma de 2012. Bueno, se supone que, por favor, el representante de este organismo descentralizado, supuestamente autónomo, que va a funcionar en el ámbito federal, va a ser propuesto en una terna por el Ejecutivo Federal. Precisamente él lo va a pasar a la Cámara de Senadores. Si los senadores rechazan la terna, el Ejecutivo va a enviar una segunda terna. Si esta segunda terna los senadores la vuelven a rechazar, entonces el Ejecutivo va a tener la facultad unilateral, digamos así, de elegir quién va a ser el representante. Obviamente de los que se contemplen en esta segunda terna, no en la primera, es únicamente contemplar la segunda. Ahora, ¿qué va a pasar si la Cámara de Senado, si el Senado no responde? Bueno, pues hay 30 días precisamente de tiempo para que den su solución, si apoyan la terna o no, porque si este lapso se pasa, entonces el Ejecutivo va a tener la facultad de decidir de esta primera terna a quién desea colocar como representante de este organismo federal. Ahora, ¿cuánto es lo que va a traer este representante? Y revisemos aquí, tratemos de profundizar un poco. El periodo de gestión de este representante a nivel federal va a ser de 6 años. 6 años, pero es un periodo presidencial, pero pongan atención en lo que sigue, se va a poder reelegir. Sí, así se propone. ¿Cuánto? 6 años más. Entonces ya tendríamos a alguien 12 años en el poder, que únicamente va a poder ser restituido por causas graves, de acuerdo a las previstas en la propia Constitución. ¿Qué más se dice? Que la persona que sea propuesta no debe haber participado en algún partido político, es decir, para que tenga aparentemente independencia, no debe haber sido representante de algún organismo 3 años antes, es decir, que debe haber sido prácticamente inactivo. Ahora, no va a poder contar tampoco con un trabajo remunerado adicional a la representación que le van a otorgar. Pero se va a poder participar en algunas otras cuestiones culturales, como son la docencia, actividades culturales, actividades de beneficencia científica, pero sin recibir un salario adicional por estas actividades. Es decir, que tendrá que hacerlas de manera gratuita por amor al arte, como decimos de manera coloquial. Aunque, bueno, pues ahí sí no sé si se vaya a lograr. Ahora, la persona que está propuesta tampoco debe haber sido acusado en este caso, no debe haber sido una condena por algún delito doloso. El delito doloso, a diferencia del culposo, en el culposo se supone que hay intención, en el doloso no la tienes, como tal. Entonces, bueno, pues por ningún motivo pudo haber sido acusado de alguna forma o sentenciado previamente a ninguno de estos, ¿no? Si no es culposo, pues no tenemos en el ámbito doloso. Ahora, bueno, antes de pasar a esto, que es un ejemplo que yo traigo de cómo ha repercutido prácticamente la reforma de 2012 en lo que era la subcontratación, y que se supone que fue una de las implementaciones o de las mayores medidas que impuso la reforma, y para que vean que no ha funcionado. Bueno, pues quiero comentarles que los procesos y precisamente los procedimientos y requisitos para asegurar la libertad de negociación, que es lo que de negociación sindical, que sean legítimos, prácticamente de ahí es que se supone que tomaron en consideración para generar también esta nueva forma de llevar a cabo los procesos laborales. Que supuestamente la negociación sindical, la libertad de negociación colectiva, recae o va a recaer en 2 principios que se van a encargar de proteger o que van a proteger estas nuevas instancias, que es la representatividad plena de los organismos sindicales
y la certeza de la firma, registro y depósito de los contratos colectivos de trabajo, que se supone que eso va a ser lo que se va a vigilar. Sin embargo, permítanme decirles que tenemos un convenio a nivel internacional, que es el convenio 98 de sindicación y negociación colectiva, que desde 1949 no ha sido ratificado por México. Porque México sabe que hasta el momento ha declarado que no tiene no digamos capacidad, los suficientes instrumentos para poderlo implementar. Entonces, ¿cómo es que no puede ratificar un convenio que existe desde 1949 y sí pretende implementar una reforma por la que supuestamente se pretende dar una plena libertad de negociación colectiva? A nivel internacional, ya van a ser que en 20 años serán 100 que no han ratificado, y aquí pretende implementarla argumentando esa situación en específico. Entonces creo que esta es una de las trampas con las cuales se están tratando de impulsar esta reforma. Ahora, si ustedes observan la fracción 30, la fracción 22 bis, que es prácticamente el agregado en el cual está recayendo toda la reestructura, la gran ventaja de esto es que se eliminó prácticamente el candado que estaba poniendo el derecho de huelga. Porque en iniciativas anteriores, lo habíamos nosotros estado revisando y siguiendo, nos percatamos de que había un serio candado al derecho de huelga, en donde se iba a requerir forzosamente de una calificación previa a que estallara la huelga. Situación que no se contempla ni siquiera en la legislación federal, porque a nivel colectivo tenemos 3 instrumentos de defensa y que el doctor a sus alumnos se encarga de que los aprendan desde el primer día de clase de producción 2, que es la huelga, el contrato colectivo y el sindicato a nivel colectivo. Imagínense, tener un candado en el derecho de huelga nos deja únicamente con 2 elementos para podernos defender en el ámbito colectivo. Esta reforma prácticamente trae impacto, o genera impacto en los derechos individuales, pero también en el derecho colectivo del trabajo. Ahora, esto de la publicidad, prácticamente la publicidad es algo que a nivel federal ha fracasado. Ahora se propone una ley que de manera coloquial se le denomina ley 3 de 3, que hasta la fecha dicen el 8% me parece que de los diputados y senadores son los que han presentado sus informes. 8%. Entonces, pues, ustedes contemplen esta situación. Ahora, como ejemplo, y bueno, es uno de los estudios que más he realizado desde unos 3 años a la fecha de que se implementó la reforma, me he concentrado mucho en el tema de la subcontratación. Y se los traje precisamente porque es un ejemplo de cómo ha fracasado la reforma de 2012 con una nueva herramienta que implementaba, que era la subcontratación, que también se conoce de manera con el anglicismo de outsourcing. ¿Qué ha pasado? Aquí ustedes pueden observar, marco 2 años en específico, el año 2013 y el año 2014 de manera parcial, porque déjenme decirles que en INEGI y en ninguna otra fuente hay datos actualizados. Llegan hasta 2014 y no se pueden encontrar datos recientes. Los puestos de trabajo ocupados dependían de la razón social, es decir, que dependían directamente del patrón. Estábamos hablando que en 2013 eran de 38 millones, con 39 millones aproximadamente, y en 2014 39.500.000. Pero ustedes vean que en las estadísticas que supuestamente presenta INEGI, los puestos de trabajo que dependen de un outsourcing o de un régimen de subcontratación, al principio eran de 3.090.000 y después 3.078.000. Se supone que aparentemente con las cifras observamos una baja. Y hay que poner mucha atención con las cifras porque seguramente eso es lo que va a pasar o va a comenzar a suceder con la solución de los conflictos mediante los tribunales en caso de que se llegue a aprobar la reforma. En esta gráfica, en esta tabla, lo que ustedes pueden observar prácticamente es que en 2013 hubo un aumento del personal ocupado no dependiente de la razón social que lo estaba contratando, es decir, prácticamente de un outsourcing. ¿Cómo va evolucionando? En 2010 teníamos un 19.72% de trabajadores contratados por outsourcing, en 2011 un 20.89%, 2012 21.74%, se supone que aumentó un punto en 2013 a 21.73%, en 2014 a 20.92%. La siguiente, por favor. Pero esas cifras que ustedes ven que disminuyen, aquí se empiezan a observar a la alza. Esto es en las empresas constructoras, más o menos acá el promedio mensual.
en donde se observa que en 2010 hay un 14.5, 2011 14.29, 2012 15.19, 2013 14.72 y 2014 vuelve a elevarse a 15.75, que es hasta ahorita la más alta, 2014 la 0%. En esta nueva hay 3 puntos de diferencia, se observan en el último año. Empezamos con 6.74 y esta es en el sector privado y en el sector paraestatal. Tenemos un 6.74 en 1998, en 2003 un 8.62, 2008 un 13.58 y 2013, que es la última cifra que hay, un 16.59. Prácticamente son 3. Lo que empieza a disminuir en los otros parámetros, aquí se puede observar directamente el impacto, son 3%. Ahora, esta gráfica básicamente demuestra cómo ha aumentado la población económicamente ocupada en diversos años, de 2010 hasta 2015. Todas estas personas son trabajadoras. Todas esas personas, en el momento en el que surja un conflicto laboral, ¿ante quién acuden? En este caso y actualmente, ante la Junta Federal de Conciliación Arbitral o ante la Junta de Conciliación Arbitral de carácter local. ¿A quién van a acudir en caso de que se apruebe? Van a caer en los juzgados o tribunales de carácter local. Tenemos aproximadamente, tenemos más de 50 millones acudiendo a estas instancias, que no se ha dicho con qué presupuesto van a empezar a trabajar, que no se ha dicho a partir de cuándo van a empezar a funcionar. Ni siquiera sabemos si desde el primer momento, al momento en el que obviamente se apruebe por la Cámara de Diputados, tendrá que dar la fecha tentativa en la cual va en vigor, porque diferente es que se apruebe a que entre en vigor. Entonces tendrá que proponer la fecha o tendrá que plantear la fecha en la cual se va a empezar a implementar. Además de que también se tiene que adecuar la legislación de los estados o los comunidades, la normatividad con aquellos que se manejan las juntas. Tendrán que pasar los asuntos de las juntas a estas instancias precisamente. ¿Cuánto tiempo va a llevar el pasar los asuntos de las juntas de conciliación a los tribunales? ¿Cuáles van a ser los inmuebles en los que van a funcionar? Porque hasta ahorita tampoco se ha comentado más. ¿Con qué trabajadores van a empezar a funcionar? Únicamente hasta el momento se ha hablado del titular en el ámbito general, pero no se ha hablado de las instancias de conciliación locales. De ahí no se ha dicho más. ¿Quién los va a implementar o quién los va a colocar? La persona que designe el ejecutivo o la persona que llegue a ser el representante en el ámbito federal. Es decir, hay muchas lagunas como para que de la noche a la mañana quieran implementar una reforma a la que le hace falta un gran análisis de fondo. Imagínense qué va a pasar con las personas que trabajan en la Junta. De manera legal tendría que aludir a que debería existir una sustitución patronal, ¿no? Si obviamente se está modificando el sistema, tendrían que ser los nuevos trabajadores del sistema de justicia laboral. Pero no se ha dicho más. Entonces, nos encontramos en este momento en una etapa de incertidumbre que se va a empezar a vislumbrar, que se va a empezar a resolver o que se va a empezar a esclarecer conforme avancen las decisiones. Sin embargo, vean, el ejemplo que les mostré del outsourcing es de lo que ellos aplaudieron. El mayor logro al cual hacen alusión. Y con las cifras se demuestra que es el mayor fracaso, porque entonces se empieza a disminuir la cantidad de trabajadores contratados directamente por el patrón, de forma directa, y se empieza a pasar a quién? Al contratista. Y el contratista realmente no les da derecho de designación. Entonces, si esta reforma también propone supuestamente repercutir en que haya transparencia en el registro de sindicatos, imagínense, creo que primero tendrían que empezar por establecer otros criterios y por empezar a ver esas cifras en donde se demuestran retrocesos y no avances, que seguramente es lo que va a empezar a suceder con la reforma al 123. Pues por mi parte será todo. Muchísimas gracias. Bueno, agradecemos a la licenciada Verónica Curiel, parece que ponen algunos elementos que se podrían discutir. Y abrimos la ronda de participaciones a sus dudas, a sus preguntas, aprovechando que están pues acá los compañeros dispuestos a poder responder pues algunas cuestiones que ustedes les planteen. Sabemos que en la actualidad en la Junta de Conciliación, como se están llevando todos estos casos, y si ahora cambian a un poder judicial, va a ser lo mismo. Primero que sí. Segundo, sabemos que
lo que nos vayan a hacer cambios de reformas, no hay ninguna, porque existe que de todos modos, aunque ustedes me digan, bueno, pues ahí habla de transparencia, legalidad y muchas cosas, tampoco existe. Tampoco existe ninguna de las dos formas. ¿Por qué? Porque si vemos el Poder Judicial, ¿quién es? Todos los ministerios públicos, todos los agentes de donde vamos a ir a pagar para tener un formato como lo hablábamos ayer, y decía, no tienen una legalidad real como tal. Si el presidente formula todas estas cuestiones de hacer cambios es por beneficios al patrón o el beneficio al gobierno federal. No hay otra, porque no vamos a tener ninguna relación. Nosotros creemos que hasta ahorita, en este momento, en ninguna de las reformas, sea laboral, sea de la que nos pongan ahorita, el individuo o el pueblo mexicano no tiene injerencia en las decisiones que se toman. Por eso ustedes ven que esta reforma la han pasado directamente desde la presidencia de la República, la pasaron directamente al gobierno, pero ¿cuándo se la dieron conocer al pueblo? Nunca. Hasta ahorita ni siquiera que tengamos algo escrito que diga qué es lo que nos está dando. ¿Qué certeza nos pueden dar los abogados que nos vayan a representar con eso? Para ellos es más fácil. Porque decían también ahí que ya no va a haber medios de que ahora pues voy a participar en la lanita y aquí nos convenimos. Lo mismo va a ser acá. Y es más, lo hemos visto en los juzgados familiares o los juzgados de índole diversas, ¿no? Podemos ver. Nomás llegan y participan con una lanita los patrones y todo va a favor del patrón. ¿Por qué? Porque el individuo no sabe ni qué está hablando de leyes. Aunque yo tenga un abogado de oficio o aunque yo tenga un abogado de representatividad mía, va a ser lo mismo. Entonces, ¿qué certeza nos dan ahora? ¿Qué certeza nos pueden decir ustedes como abogados? ¿Qué certeza nos pueden dar para que tengamos una representatividad o un juicio legal, sea a favor o en contra? Si es en contra, pues ya es difícil, ¿no? Pero si es a favor, va a ser más difícil. ¿Por qué? Porque los patrones van a tener más libertad. Lo que veíamos que por qué Peña Nieto hoy se fue a Holanda, por qué Peña Nieto se fue a China, por qué Peña Nieto se fue a traer trabajo, sí, pero quítame los sindicatos, quítame esto, haz unas reformas, haz cambios para que yo pueda entrarle. ¿Por qué? Porque para el Estado o para el principio personal, porque son principios personales y económicos, están para ellos. No existe alguna representatividad para el pueblo mexicano o para los pueblos que tenemos. Que vamos a hacer las 2/3 partes dentro de la República Mexicana, tampoco. ¿Por qué? Porque, a ver, vótenme, me van a votar esto a mi favor, ustedes me van a votar esto a mi favor. Y todos los sindicatos como la CLO, la CPM y la que me puedan decir, ya están dadas ahí. ¿Cuándo defienden ellos a un trabajador? Nunca. Entonces, mi pregunta es, ¿qué certeza nos van a dar los abogados en esta materia jurídica para poder defender al trabajador? Bueno, yo le comentaría formalmente, y aquí pensaría en lo que señaló en su momento Néstor de Buen, y por otra parte Arturo Alcalde y otros profesores que están convencidos. Bueno, y si sigue las juntas de conciliación y arbitraje, tanto federal como local, seguían consignas, sobre todo en materia federal, materia importante, aunque a veces también en materia local, pues hay empresas, industrias muy importantes, neurálgicas, como yo lo señalaba. Es decir, viene lo que usted está mencionando, ¿no? Viene la orden, entre comillas, que no se advierte, que no se ve, que no lo dicen, pues, pero así se han resuelto dentro del movimiento obrero último, pues el caso del Grupo México al que se ha hecho referencia, ¿no? Es increíble lo que sucedió con su directiva. Tuvo que irse fuera de México el representante con un pasado pues muy discutible, muy triste, que había heredado prácticamente la dirigencia, pero que se había ido ganando poco a poco, no todo el consenso, no mayoritariamente, digamos, no era el 80 o el 70%, pero sí de una gran cantidad, y que con eso tenía suficiente. Sin embargo,
no les convenía porque últimamente pues había exigido mejores condiciones de trabajo para todos los trabajadores mineros. ¿Y qué pasó? Lo que usted menciona. Ahora, formalmente, yo le diría desde el punto de vista meramente formal, jurídico, parecería que a nivel constitucional, y no entrando ya los representantes ya tan conocidos, los representantes obreros que no lo son, sino lo son de manera formal también, pues al quitarlos y al dejarle ya dentro del Poder Judicial de la Federación, podríamos pensar y decir, bueno, ¿qué va a pasar? La experiencia nos dice lo contrario. En otro país, con un Poder Judicial honesto, distinto, diferente, independientemente del capitalismo salvaje que estamos teniendo, podemos pensar que podrían mejorar y que no habría una sobreexplotación, pero yo en particular sí coincido con usted que va a ser prácticamente lo mismo, que es retórica, ¿no? Que en todo caso deviene de un acuerdo firmado con la OECD para aparentemente democratizar a los propios sindicatos, ¿no? Y nada más, pero que no viene ni siquiera de una lucha, de un apoyo, como todas las reformas estructurales que ha hecho este hombre, que ha entregado el país, ¿no? Como todo lo que ha sucedido. En ese sentido, sí coincidiría. Bueno, Alicia, ¿de qué quiere participar? A ver. Tres preguntas. Una, jurídica y prácticamente, ¿qué diferencia hay o por qué razón desaparece la figura del laudo? ¿Sí? O sea, ¿por qué la quitan? ¿Qué ventaja teníamos los trabajadores con la figura del laudo? Y digo que ventaja porque es obvio que quitan algo que de alguna manera era ventajoso para los trabajadores y ahora lo quitan. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre que exista o no exista, o que las resoluciones, como que diga, sean o asuman la figura del laudo y ahora ya no existían los laudos? Esa es una. La otra, esta pretendida reforma constitucional, que también está acompañada de una reforma a la Ley Federal del Trabajo, pero que bueno, primero tienen que aprobar en los estados la constitucional para que luego puedan aprobar la del trabajo. ¿De qué manera asegura en términos de ley, o sea, que esté por escrito, que las resoluciones se van a acelerar? Porque este punto es meramente declarativo. No, es que las juntas tienen un montón de trabajo y justo ahora lo mandamos a los juzgados, pero yo por más que le leo, en términos de ley, no hay nada que asegure que realmente se van a acelerar las resoluciones, o sea, que los conflictos se van a resolver con mayor celeridad. Pero si ese no es el objetivo, entonces la pregunta es, ¿quién quiere? O sea, ¿por qué lo mandan a los juzgados si de todos modos no se van a acelerar las resoluciones de los conflictos? Y la tercera tiene que ver con los registros de los contratos colectivos. ¿De qué, perdón? El registro de los contratos colectivos. Aquí en la reforma constitucional dice que los registros van a pasar a ese ente conciliador que no tiene nombre, ¿no? Pero si observamos lo que Peña Nieto y el PAN, el PRI, están votando, todos los partidos que están votando por los partidos, están proponiendo en la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo. Ahí lo que yo leí de la iniciativa es que, a diferencia de hoy que íbamos, hablo como Trump, ¿no? Ya acordábamos, ¿no? Y sí, se firma el contrato. Y entonces iba el comité ejecutivo y algunos de nosotros íbamos a la junta, entregamos el contrato,
y a partir de ese momento tenía vigencia nuestro contrato, ¿no? Pero según leí, ya no. Si llegan a aprobar también la reforma, bueno, que no tienes contra la reforma de la Ley Federal de Trabajo, en el marco de esta contrarreforma constitucional, ya no sería inmediato. Ese parámetro de que se entregue tiene vigencia, ya no es. ¿Por qué no? Entra un procedimiento terrible, pero tremendo, ¿no? Para que el contrato pueda tener vigencia. O sea, ellos deciden si tiene vigencia o no. Entonces ahí, yo creo que incluso la que va a pasar, nos vamos a quedar sin contrato, hay una laguna, pregunto, ¿no? A mí, ya que no, ahora sí, que esto está gravísimo, ¿no? Digo, además de todos los mecanismos que introducen ahí, de que vamos a tener que votar en tarjetas electrónicas, y no sé qué tan ¿no? Que bueno, entonces el objetivo puede ser desalentar no solo el estallamiento de huelga, no, desalentar hasta la arriba de los contratos colectivos, ya ni quien vaya a querer meterse en el lío. Esa es mi reflexión así preliminar. No sé ustedes cómo la vean. Como usted quiera. Bueno, con base a la primera pregunta, la diferencia entre el laudo y que ahora se nombra sentencia. Precisamente, laudo era porque había una comisión tripartita que se encargaba de decidir quién de las partes tenía la razón en el asunto a tratar. Entonces, se tomaba considerando los 3 votos. Y ya que la mayoría era lo que se decidía. Ahora se le nombra sentencia porque prácticamente esta facultad va a recaer en un juez. Entonces es una sola persona la que va a decidir con base a todos los elementos que se entreguen en el expediente o en el asunto, las pruebas documentales, públicas, privadas, todo lo que se entregue, él es el que va a decidir. Entonces ahora ya no hay laudo porque no hay representación tripartita. Ahora ya recae en una persona que precisamente es un juez, por eso se le nombra sentencia, al igual que el sistema judicial en general. Ahora, de la segunda pregunta, bueno, allí, ¿cuál es la repercusión? Prácticamente que el trabajador ya no tiene representación para obtener un voto a favor dentro de su asunto, porque sabíamos que de manera usual siempre el representante del trabajador en esta representación tripartita votaba a favor del trabajador, tuviera o no la razón. Ya únicamente el que decidía, dijéramos que es obviamente el de la Junta, ¿no? El representante del patrón siempre a favor del patrón, rara vez votaban a favor de los trabajadores, pero bueno, esto ya como trabajador te deja prácticamente a criterio del juzgador. Él es el que va a decidir si tú como trabajador tienes la razón o si el patrón tiene la razón en el asunto o en la litis. Con base a la segunda pregunta, ¿cómo se asegura que la resolución sea rápida? Realmente yo creo que las resoluciones van a seguir teniendo la misma temporalidad de tardanza, digámoslo así, que tienen hasta fechas actuales. ¿Por qué? Déjenme comentarles una experiencia personal. El bufete se integra por 4 secciones: penal, civil, laboral y familiar. Cuando se implementan los juicios orales en materia civil, que fue aproximadamente en 2013, que prácticamente también es un acuerdo del gobierno federal con el Fondo Monetario Internacional para agilizar la solución de los conflictos, por eso se implementa la oralidad, tenían 4 meses de haberse implementado cuando acudimos a una audiencia. Resulta de que la propia juez del asunto ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. La secretaria de acuerdos tampoco sabía básicamente lo que estaban haciendo. Y favorablemente nuestra parte contraria era defensoría de oficio, que ellos se la pasan allá todo el día, igual que bufete jurídico. Entonces, cuando terminó nuestra audiencia, la secretaria de acuerdos inmediatamente nos abordó afuera y nos dijo a ambas partes, porque estábamos dialogando con defensoría de oficio, y llegó y le dijo al abogado: abogados, los felicito porque es el primer asunto que se ha resuelto de manera ordenada. Imagínense, 4 meses ya llevaba implementándose y la juez no sabía. E incluso nuestro abogado objetó una prueba
Y ella dijo que no al lugar, y nos quedamos viendo el propio código, porque en el código nosotros teníamos razón, y ella no sabía prácticamente que se podía. ¿Por qué? Porque no hubo una capacitación, un adiestramiento para todo el personal, y nada más dijeron, a partir de tal fecha entra en vigor y ustedes son los encargados de hacer que el sistema funcione. Pero también para ellos es un perjuicio, porque nosotros hablamos mal de ellos, evidentemente. Y a lo mejor en el fondo no son ellos, es el paquete de reformas lo que está ocasionando que también nuestro propio sistema se vea atrofiado por el propio gobierno federal y los gobiernos, en este caso, locales, ¿no? Entonces, la celeridad es algo que no se puede garantizar. ¿Dónde se podría garantizar? A lo mejor en la etapa de conciliación. ¿Por qué hay tanta conciliación? Vean, ahora hay una etapa de conciliación obligatoria previa, pero además hay conciliación ya al momento de la litis. Es decir, hay 2 etapas conciliatorias, cuando de manera usual ya solo era una, y ya ni siquiera era obligatoria, ya quedaba facultad discrecional de la Junta, si te permitía iniciar esta etapa de conciliación, si podías conciliar o no. Entonces ahora abren una y dicen que es obligatoria. ¿Para qué? Yo les decía, es para quitar la obligación del Estado. Es para que entre el Estado tenga menos responsabilidades y tú como particular puedas conciliar con quien tienes el conflicto, adelante. ¿Por qué? Porque ya no absorbe sus recursos. Entonces, ¿en quién está recayendo prácticamente la resolución del conflicto? En los particulares, no en el sistema, no en el Estado, que es el que se está liberando de la responsabilidad. Y ahora, de la tercera pregunta que tiene que ver con el registro del contrato colectivo. Precisamente cuando uno entrega una promoción a un juzgado, hay que esperar a que el juzgado acuerde. Entonces ya no procede en el momento. Sí, hay que esperar a ver cómo queda el paquete de reformas, porque no se dice nada al respecto, y de manera lógica, uno entiende que si el juzgador es el que tiene que acordar, aunque tú lo lleves a las 9 de la noche, como decíamos anteriormente en la Junta, ya tú entendías que en ese momento empezaba la vigencia. Ahora tienes que esperar a que el juzgado acuerde si al lugar o no al lugar y que te argumente por qué, en caso de que diga que no. Pero bueno, por mi parte es... Perdón, nada más quiero abonar algo. Cuando llegas a la parte de conciliación, ni siquiera el personaje que te va a conciliar con la otra parte, ni siquiera tiene conocimiento pleno, no tiene conocimiento pleno, inclusive yo me he encontrado, por ejemplo, que he estado en algunos casos así, y he visto que te dicen, oiga, pues es que esta pobrecita, pues tiene que estar le están dando la razón a la parte que no tiene, ni siquiera leen el expediente. Entonces yo me he basado, a ver, todo lo que usted está diciendo como conciliadora, lo va a tener que escribir en el acta. ¿Por qué? Porque no se vale que se vayan muchas veces de un lado o del otro lado, sino simplemente tiene que ver cómo hacer un balance de conciliación, por eso se llama conciliar entre ambas partes. Y aquí no veo, por eso yo digo, ¿qué es lo perjudicial, como lo planteaba yo anteriormente? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Porque yo le al expediente, el juez que está, el magistrado, que le llaman al señor al juez magistrado que está allí, que su señoría y que tantas cosas, que es un, perdón la palabra, pero es un tipo vil igual que yo y que cualquiera que no tiene ni conocimiento pleno de todo lo que se relaciona y que se lee en un expediente, ni tampoco lo va a leer, porque el señor nomás está para decir, sí, él no puede porque se está poniendo al brinco conmigo o por cualquier cosa. La verdad, yo me he encontrado tantos magistrados de ese tipo que la verdad no sé de cómo llegan o por qué los ponen cuando no vamos a tener una representatividad. La otra parte, y la voy a hacer, los abogados, porque ahí meten muchos abogados de oficio, están dados a quienes, al trabajador o a la persona, por ejemplo, en lo familiar. El ejemplo de lo familiar, los abogados de oficio casi están dados a la contraparte que le suelta algunos pesos y que es gratis, de acá de lado soy gratis y del otro lado le van a soltar unos pesos. Por eso yo no creo que la justicia que se imparta en México vaya a ser algo excepcional por el cambio nuevo que se está dando a realizar, jamás. No tiene nada. Ni un punto a su favor. Compañero Luis. Bueno, mi punto de vista es de que ustedes como conocedores de la ley, de la materia laboral, ¿cómo ven los sindicatos? ¿Cómo ven al pueblo mexicano? ¿Cómo ven qué? Al pueblo mexicano. Porque yo lo veo de otra forma. Peña Nieto está interesado en fuerar a la clase trabajadora. Y
¿Y qué importa cómo le vaya? Ahí tenemos una industria petrolera que ya casi es un nido de ratones ahí, que ya la gente por la caída del petróleo. Y entonces yo digo una de las cosas, ahorita la clase trabajadora deberíamos estar unidos y viendo cómo parar esta ofensiva que es una brutal ofensiva en contra de los derechos de los trabajadores. Y el pueblo bien callado. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo le entramos por ahí? Sí, bueno. Pues yo creo que es parte de la despolitización del pueblo mexicano, que aunque sufre en carne propia todo el problema económico, etcétera, producto de la propia reforma, producto del propio neoliberalismo, que de por sí el capitalismo ya es explotador en sí, bueno, pues llegando a esto, y ahí pues lo podríamos entender un poco dentro del esquema gramsciano, althuseriano, etcétera, el consenso que lo tienen ellos. Se acaban de repartir, mañana hay el cambio de una serie de estaciones de televisión, de radio, ¿no? Y estamos viendo, pues, a quién se la están dando y estamos observando los primeros, por ejemplo, el grupo Imagen, que está en el Canal 3, Ciro Gómez Leiva, por poner un ejemplo muy claro y además sabido. Pero de ahí estamos viendo cómo están manipulando todas las noticias, cómo están despolitizadas. Pues no hay nada que hacer, todos son iguales, ¿qué va a suceder? Ese es el problema de organización fundamentalmente, ¿no? Yo estoy de acuerdo, tiene que haber un cambio radical, fundamental, pero para esto, pues tendríamos que tener en nuestras manos mejores instrumentos de difusión de las propias necesidades del pueblo mexicano, famosos bloques históricos, etcétera, ¿no? O Althusser, en fin, ¿para qué hablamos? Van a decir, está hablando de los 80s o de los 70s, pero sigue siendo vigente ese análisis, finalmente, ¿no? En relación con su pregunta, independientemente de que la licenciada va a contestar, yo simplemente quería agregar, su respuesta fue muy completa en todos los aspectos en relación con el audio y con la sentencia. Es decir, ¿qué tiene que ver el análisis, por ejemplo, que hizo Carpizo o que hizo Alberto Trovo Urbina, uno teórico constitucional y otro teórico del derecho del trabajo muy reconocido, del espíritu de la forma como se organizaban las juntas de conciliación y como de hecho empezaron con ese sentido real, aunque había corporativismo, pero no se había llegado a este grado. En cuanto a la celeridad, pues yo le podría decir que en principio sí puede haber una mayor celeridad porque, según se sabe, pues pretenden, si bien el juicio laboral es en mucho oral, no lo es del todo, es muy oral, pero no lo es del todo, y hasta donde tengo entendido, parece que si no será plenamente, sí se acercará, se dará pasos para que sea oral y haya mayor oportunidad. Si va a ser público, etcétera, etcétera, pues quizás sea más difícil, sobre todo, sea más difícil hacer o llevar a cabo sentencias ahora descaradamente a favor de una de las partes, salvo sectores neurálgicos de la economía, donde ahí sí, pues, seguramente van a tener cuidado. En relación con el procedimiento del contrato colectivo, la huelga, etcétera, yo le quiero comentar, hace unos días platiqué precisamente con Manuel Fuentes, Alzaga, conozca a Alzaga, perdón, que está al frente de la NAD prácticamente desde hace muchos años, y él me decía que en ese momento, como abogado del sindicato minero, me decía que la huelga ahí estaba, y que sin embargo, que hay huelgas de hecho, que es mentira lo que dicen y lo que presumen el secretario del Trabajo y el presidente de la República, que van 3 años sin huelga, sobre todo en materia federal, es mentira. Las huelgas están ahí, no reconocidas. ¿La huelga qué es? De acuerdo con la propia ley federal, la suspensión temporal de labores llevada a cabo por una coalición de trabajadores, que no es el sindicato el que pueda acceder al contrato colectivo, etcétera, etcétera. No se trata de otra cosa, ¿no? Pero bueno, ahí está el México nuestro de hoy. Huelgas de hecho. Mi última observación o pregunta, ¿qué va a pasar con lo de la toma de nota? La toma de nota de los sindicatos, en el caso de los sindicatos. La toma de nota.
Mire, la toma de nota, donde incluso me permití leer los artículos 692 y 693, ¿no? La certificación, que es la certificación de la directiva sindical. Pues el 693, ¿cómo nos está diciendo que aunque no existan los documentos, aunque no se siga de hecho lo que señala la propia ley en el artículo anterior, el 693 nos está diciendo que serán ellos, basados en lo que encuentren, los que podrán decidir, y aquí agrego yo de una manera totalmente subjetiva e interesada, pues los cambios de las directivas. Y esto tiene mucho que ver con la revisión de los contratos colectivos, etcétera. Por otra parte, no se habla ahí de los contratos en materia local, ni se habla, me refiero en cuanto a la publicidad y en cuanto al registro, ni se habla de los contratos ley tampoco. Hay todavía como que muchos datos, quizás vayan a dejar esto para la ley secundaria, la que seguirá, tendrá que reformarse de acuerdo con lo que suceda con el 123, ¿no? Pero ahí está. Sí, Alicia, perdón. ¿Existe iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo? O sea, Solo se está esperando. Entregó la constitucional y la del trabajo. Ahí está la iniciativa. ¿No la del trabajo? No. Sí, no, ahí está la iniciativa. Está en la Gaceta del Senado. Pero se tiene que esperar a que quede esta, porque no saben en qué términos vaya. No, porque en todo caso, si es una reforma a la legislación laboral, aunque se lleve a cabo la constitucional, pues esta tendrá que pasar por todo el proceso de Cámara de Diputados, de Cámara de Senadores, etcétera, ¿no? El Congreso. La iniciativa ya está. Ya está, ya le entregó Peña. Yo no la he visto. Entregó las dos iniciativas el mismo día. Entregó la constitucional y entregó la de la Ley Federal del Trabajo. Por eso hacía yo los comentarios que hice, pues, ¿no? Porque yo... ¿Y en dónde dices que se encuentra? En la Gaceta del Senado. Está el mismo día. Y en la página de la presidencia también está. Pero se vamos a busca explicar. como justicia laboral. Sí, es una iniciativa, vamos a ver cómo queda y pero vale la pena conocerla. Digo que busca como justicia laboral porque lo de justicia, digo como justicia Sí. social, creo que justicia laboral, le pusieron justicia social. Y entonces en justicia social, ahí en la presidencia, están como 30 leyes, o sea, son un montononas, que según esto van a tener que ver con... Hacer un proyecto más que iniciativa, porque no se ha mandado a ningún lado, hacer un proyecto a discutir. Como iniciativa está, Ya ahí está yo ahí. pero tendría que derivarse de la Constitución, no sabemos cómo va a quedar. Lo que el Senado nada más ha discutido la del 123, la Comisión habla de 107 y 107, 103. Y la otra, digamos, que está ahí no sé, esperando, está en la fila. Por eso hacía yo el comentario de que en la iniciativa de la reforma de la Ley Federal del Trabajo, los procedimientos están de lo más complicados. Entonces, por eso pensaba yo, decía, bueno, pero pues ya los contratos colectivos van a ser casi imposibles de aquí a que cumple todo el procedimiento que establece o que establecería la contrarreforma. Ahora, el punto es que esta iniciativa pasó literalmente, o sea, lo que propuso Peña, eso fue lo que se aprobó. No, pero sí hubo cambios. Sí, sí hubo cambios. Hubo cambios fundamentales. Por ejemplo, se hablaba de que para pasar a huelga se necesitaba Mayoría. la mayoría. Y eso, A ver. Mira, el procedimiento fue Peña manda mi iniciativa y ahí no estaba lo de la huelga. Luego la comisión, las comisiones unidas, ¿no? Introducen modificaciones como esta. 2 veces hizo, sí. Ajá. Introducen estas modificaciones. Digamos que se manifiesta la inconformidad de la CTM, de la CROC, etcétera, van a hablar del presidente del horror y rehacen, o sea, sacan otro dictamen donde le quitan alguna de la huelga y le quitan, ¿no? Pero luego ya cuando lo vamos al Senado queda tal
de... O sea, ya todo lo que habían hecho las comisiones, los agregaditos que le habían hecho las comisiones, eso ya no aparece. Lo votan tal cual. Y según esto, por esa razón, todos los partidos políticos, todos los senadores, la votan a favor. Porque ya no llevan los agregados que habían propuesto de cuenta del bloque hispano, ¿no? Entonces ya, bueno, ya le quitamos todo, lo dejamos como dice el señor Nieto. La vamos a ver cómo... Ahora, ahí va. Y entonces la votan. ¿Eso qué nos hace suponer? Que cuando llegue el turno de la Ley Federal del Trabajo, pues la van a votar también tal cual. Y ahí entonces viene esto que yo digo de los trámites. Sería difícil, ¿no? Siempre ha habido cambios en las Incluso iniciativas. lo de la conciliación, si no estás de acuerdo con la resolución del juez, te vas al tribunal del trabajo, porque ese creo que hasta ahí sigue. Y si no estás de acuerdo, entonces te vas algo así como a lo mejor no me sale bien el nombre porque no me sé muy bien los nombres, pero es algo así, te vas al colegiado, no sé qué, de circuito, de tercer circuito, algo así, ¿no? Que son como los colegiados. Yo digo, pues ya. Pero va a haber segunda instancia ahora. El amparo. El amparo nada más. El amparo. Se puede conformar el patrón, se puede conformar cualquier trabajador. Cualquier trabajador, así dice, cualquiera, ni siquiera el sindicato. Si algún estidor se inconforma, ya te fregas y ya te quedas sin trabajador. ¿Por qué? Bueno, tendrá que haber un recuento de mayoría, etcétera. En su caso, en cada caso concreto, por eso, específico. pero me refiero a esto, ¿no? Que te dilata. Se alarga todo el proceso de registro del contrato. Tenemos una participación de la compañera. Buenas tardes. Hay comentarios y las preguntas. Comentarios sería pedirle a la Secretaría de Educación y Análisis de la plataforma nos pudieran subir las iniciativas. Cuando tú te metes en internet te metes a un problema, te sacan un montón de situaciones y tú no sabes lo que te dice la compañera. Tú no sabes cuál es la actual, la vigente, la que si tomamos de acuerdo. La que votaron. Hace un año, en septiembre más o menos, estamos con la preocupación, nosotros somos trabajadores administrativos de esta universidad, por las implementaciones que pretendían hacer en la 123. La pregunta en ese sentido va, porque a mí tenía yo dos dudas, ya las sigo teniendo. La primera son las implicaciones que tenemos por la legislación universitaria. Desde el inicio, como en el artículo 10, la primera hoja menciona que nosotros estábamos considerados como una carta de baja. Obviamente esto fue considerado desde el Congreso de la Unión hace muchos años. Nada más tú ya lees lo que tú encuentras y revisas en la legislación. Y nosotros como trabajadores decíamos que pasábamos de un apartado a otro apartado. La pregunta concreta sería, en esto que se acordó en la Cámara de Senadores, es que la parte que dice la compañera decía muy escuato lo último que se votó. Cuando se salió a publicar nada más decía que había salido que se iba a formar la de la Ciudad de México y no hablaban mucho, no se identificaban exactamente cuál. Yo cuando leí que era nuestra preocupación en ese momento, nada más leíamos que se hacía lo de la Ciudad de México y justificaciones, no decía mayores situaciones. Entonces la pregunta puntual es, nosotros como trabajadores, ¿qué problemas tendríamos si cambiaríamos el apartado? ¿Qué pasaría con nosotros con nuestra legislación universitaria? Y nosotros, en esto del artículo 123 que pasó por la Cámara de Senadores, se supone que va a estar en los estados por la Cámara de Diputados, ¿qué tiempo tardaría este proceso? ¿En qué tiempo estamos hablando reales? Y la otra, ahorita hablaban de la situación también, del tema de que cambia la modalidad de las juntas de conciliación a lo que ya mencionaba. ¿Ese qué tiempo va a tardar? O sea, apenas la semana pasada se veía que había sido aprobado. Se calcula en 2 años, mientras queda
las juntas de conciliación y arbitraje, tanto la local como la federal, siguen quedando al cargo de la resolución de los asuntos y deberán pasar los expedientes en el momento que esto suceda a los tribunales ya laborales, ¿no? Pero sí había que recordar en relación con lo que está usted señalando que hubo la intención de que existiera el apartado C del artículo 123, donde se agregaba incluso más requisitos que los que señala el apartado B, la relación entre el Estado y sus trabajadores. Entonces se decía que para que se llevara, por ejemplo, a cabo una huelga, se hizo una relación general, sistemática, reiterada y sistemática de las condiciones de trabajo, ¿no? Afortunadamente no pasó. Lo que sucedió, en el caso de las universidades, lo que sucedió es que se creó, dentro de los títulos especiales, se creó un apartado, un capítulo, mejor dicho, relativo a los trabajadores de las universidades. Y aquí hay que recordar que el artículo 181, 181, al regreso al derecho, está muy fácil, pues señala, ¿no?, que contrariando el espíritu realmente de todo el derecho, y aquí aquel se queda donde se queda, que señala que las disposiciones de este capítulo, en los que se encuentran todos los trabajos especiales, se regirán por lo que señala el capítulo correspondiente o este título, y lo que no, por la parte general. Lo que entonces, ¿dónde queda la Constitución? ¿Dónde queda, por ejemplo, en el caso de los domésticos, la jornada de 8 horas? O en el caso de los universitarios, con sindicatos nada más de 2 tipos, y no los gremiales de empresas de industria, de industria de oficios varios, sino aquí solamente dos, ¿no? En fin, pues hay que tener cuidado, pero yo espero que no venga nada por el estilo, que no venga ningún cambio en el caso de las universidades, que de por sí, aunque tiene ventajas también, allá en el apartado A, por ejemplo, en una huelga, pues pensemos en Mexicana en Aeroméxico, Mexicana la desaparecieron. Hay sindicato de pilotos, sindicato de sobrecargos y sindicato de trabajadores de tierra. Y con sencilla mayoría, si se lleva a cabo el recuento, tienen que estar unidos. Y cada quien, y como hay 3 contratos colectivos, se ponen de acuerdo qué es lo que pasa, ¿no? Y en cambio acá no, acá los académicos o los administrativos podemos votar y es suficiente el voto de la parte correspondiente. Esa es una ventaja dentro de todo, ¿no? Pero bueno. Bueno, compañeros, hay una iniciativa desde la Secretaría de Educación, justo fue uno de los temas más, como se nos hace un tema polémico, lo que queremos hacer es un cuadernillo de discusión con las participaciones no solo de los 2 compañeros que participan hoy en Iztapalapa. El día de mañana va a estar el doctor Manuel Fuentes y va a estar el maestro Juan de Dios Hernández, van a estar en Xochimilco, y el día viernes va a estar la maestra Celia Urbán y la licenciada Silvia Sánchez en Azcapotzalco. Entonces la idea es hacer el compilado de información. Por supuesto, hemos hecho un rastreo también de las noticias, de cómo se ha dado la discusión en el Senado, qué factores externos han participado también como una medida de presión para la aprobación en el Senado, y toda esa discusión la queremos subir sí a una plataforma y también la queremos bajar. Al principio decíamos que es parte de esta iniciativa de bajar también a los departamentos y a las asambleas este trabajo de discusión, puesto que también va a ser un tema que vamos a tocar en el Congreso. De hecho, en el Congreso hay un punto que es la reforma laboral, y esperemos que en estos días podamos generar también herramientas que nos permitan tener una discusión mucho más rica y con muchos más elementos, compañeros. Y pues bueno, si no tienen alguna otra